para estrenar esta nuestra mente espiritual, o sea, la mente de Cristo, tenemos que educarla con el conocimiento de Dios. Y tenemos que educar también nuestros ojos con el mismo conocimiento de Dios, porque como dicen las Escrituras, el conocimiento de Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Efesios capítulo 1 del versículo 15 al 19. Vamos a ver si se encuentra en esa Biblia. Aquí en mi Biblia por lo pronto ya lo encontré. Efesios capítulo 1 del 15 al 19. Dice la palabra de Dios: por esta causa también yo, hablando el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. Fíjate lo que dice el versículo 16. El deseo de Dios transmitido a través del corazón del apóstol. Dice: no ceso de dar gracias. ¿Por quién? Por vosotros, refiriéndose a los hermanos allá en Éfeso, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, ¿qué cosa? Los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, ¿qué cosa? Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Es bastante largo, parece un tanto confuso esto, pero sabe una cosa, mi querido hermano y mi querida hermana: el conocimiento de Dios, el conocimiento que debemos de tener de Dios, y al estrenar nuestra mente con el conocimiento de Dios, cuando usted ya sabe que cuando hablamos de conocimiento no estamos hablando de información bíblica, no estamos hablando de ir a meternos a las aulas teológicas, no. Conocimiento de Dios, cuando la Biblia habla de conocimiento de Dios, ¿se está refiriendo a qué? ¿A qué se está refiriendo? A intimidad, a relación, a poner en práctica lo que dice Dios a través de las Sagradas Escrituras. Mejor dicho, poner en práctica la voluntad del Padre. Y el conocimiento de Dios en lo que el apóstol dice, escribiendo a los hermanos allá en Éfeso, es como una paloma con dos alas y que vuela con ellas. Fíjate lo que dice el versículo 16. Perdón, el 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría, un ala, y de revelación en el conocimiento de Él. Dos alas: sabiduría y revelación. Sabiduría y revelación. ¿Cuál es el deseo de Dios para su iglesia? Que tenga, ¿qué cosa? Sabiduría y revelación. En el conocimiento de Él, desde luego. No ayunito, no oracioncita, no vigilita. Porque hay mucha gente que mucho ayuneti y nada de espagueti. Sí. El deseo de Dios es que su iglesia tenga el espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo te puedo estar predicando desde este lugar y no tener sabiduría ni revelación del conocimiento de Él. Estoy perdido. Te estoy llevando a las tinieblas. Mejor dicho, te estoy llevando al infierno. Debemos de preocuparnos por adquirir sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Y qué nos otorga la sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesucristo? Dice
en el entender de estos pasajes bíblicos, y más adelante lo vamos a ver, que la sabiduría instruye nuestra mente para que podamos ver, y la revelación quita el velo de la ignorancia. Vuelvo a repetir, la influencia de la sabiduría es para instruir nuestra mente para que podamos ver con los ojos espirituales, si cabe la expresión. Y la revelación va a quitar los velos de la ignorancia. A propósito, ¿a cuántos de nosotros ya estamos saliendo de esa ignorancia que estábamos antes? ¿De verdad? ¿Sí? Por eso que Jesús dijo, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Mejor dicho, te quitará el velo de la ignorancia. Pero aquí hay algo que debemos de captar, lo que la voluntad de Dios quiere a través del apóstol cuando escribe a los hermanos allá en Éfeso. ¿Cuál era el motivo por el cual el apóstol oraba para que los hermanos tengan espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesucristo? ¿Cuál era el motivo? El mismo pasaje bíblico lo dice. El versículo 18, casi al final. ¿Para qué dice? Para que sepáis, ojo, ¿para qué debo tener sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios? Para saber qué cosa tengo que saber yo como hijo de Dios. Ven, primero, la esperanza a la que me ha llamado. No voy a desarrollar todo eso. Recuerda que estamos hablando sobre estrenando nuestra mente espiritual. Segundo, ¿para qué cosa debo saber? La riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Ojo, o sea, Dios quiere que yo adquiera sabiduría y revelación en el conocimiento de Él al estudiar su palabra, primero para saber cuál es la esperanza a donde Él me ha llamado. Y parte del desarrollo de esto está en algunas canciones que el pastor ha cantado. Aparentemente ese me voy con Él, eso es parte de esto. Esperamos que Cristo venga para que los muertos en Cristo resuciten primero, y los que hemos quedado en vida seamos, ¿qué cosa? Transformados en gloria. Ayer cerca de las 12 de la noche alguien me preguntaba qué significa eso. Se los expliqué, pero con nosotros vamos a hablarlo en extenso esto en cualquier momento. Segundo, para saber cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y tercero, que esto es fundamental, para saber qué cosa, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Está en el versículo 19. Tres cosas, anótenlo si desean, grábelo en su disco duro. Primero, tengo que saber cuál es la esperanza a que Él me ha llamado. Segundo, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Tercero, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Dios no nos ha traído a esta tierra para hacer cultitos, no. Dios no nos ha traído a esta tierra para hacer religión, no. Dios no nos ha traído a esta tierra para hacer ceremonias y sabe Dios qué, 8 cuartos más, no. Dios nos ha traído a esta tierra para que expresemos la gloria, la fama de Él en nuestras vidas. Por eso es que el conocimiento de Dios no informa, sino cambia, transforma la vida. Empezando por la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo es que vamos a expresar esta gloria de Dios a través de nuestra vida? Sabiendo cuál es la esperanza a que Él me ha llamado, sabiendo y disfrutando de las riquezas de la gloria de su herencia juntamente con ustedes, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, y ese poder actúa dentro de nosotros. El pastor decía, tenemos la unción del santo. ¿Cuántos tienen la unción del santo? Y la unción del santo es el poder de Dios, el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos,
Ese poder actúa dentro de usted. ¿Cuántos creen? Ese poder actúa dentro de usted. Si usted está enfermo en esta hora, usted debe creer que dentro de usted está el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Si usted está enfermo, tiene cáncer, tenga lo que tenga, usted debe creer que el poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos está vivificando cada célula mortal en su cuerpo enfermo. Pero usted tiene que creerlo. Recuerde usted que para nosotros, la iglesia de Jesucristo, la Biblia dice que por las heridas de Cristo ya fuimos sanados, ya fuimos sanados. Si ya fuiste sanado, yo no tengo por qué hacer oracioncita por ti para que te sanes. Porque tú tienes que creer que tú tienes el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, y ese poder está deshaciendo toda enfermedad, toda dolencia en tu cuerpo. Si tú crees, vamos a ir afuera, los que no conocen, a orar por aquellos que están enfermos. Pero como iglesia de Jesucristo tenemos la firme verdad que por las heridas de Cristo ya fuimos sanados. Ahora, esa fue la oración y el deseo de Dios expresado a través del apóstol Pablo para los hermanos en Éfeso, que por extensión es también para nosotros verdades bíblicas, verdades espirituales. Ahora, ¿qué fue lo que él, o cómo fue lo que él oró por los hermanos que estaban en Colosas? Colosenses 1:9. Dice la Biblia, yo no sé si en esa Biblia dice, pero en la Biblia mía dice, y se lo voy a leer. Por lo cual también nosotros, y si allá dice, usted lo lee conmigo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿qué cosa? Que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjese usted, mi querido hermano, el deseo de Dios que sus hijos, su iglesia, seamos llenos de ¿qué? Seamos llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad. Si usted y yo no conocemos la voluntad de Dios, no sabemos a dónde vamos. Estamos como ciegos. Por aquí, no. Ayunito, no. Vigilia, no. Grupos de extensión, no. Iglesia de crecimiento, Encuentro. encuentro, Posencuentro. no. Posencuentro, preencuentro, reencuentro. No, invitamos a Galo Vaquerizo porque la iglesia no crece. ¿Es cierto o no es cierto? Pero si conozco la voluntad de Dios, sé a dónde voy, Amén. sé a dónde me lleva, Amén. sé cómo me va a usar. Amén. Por eso nosotros, por la gracia de Jesucristo, sabemos a dónde vamos. Vamos camino a ser transformados a la imagen de Jesucristo para expresar su gloria aquí en la tierra. Dice la Biblia que el mundo, la naturaleza, está esperando ¿qué cosa? Ver ¿qué? La redención de ¿quiénes? De los hijos de Dios. Y los hijos de Dios están ayunito, vigilita, oracioncitas, devocionales y qué sé yo. Yo estoy buscando en la Biblia para ver en dónde empiezan los devocionales. ¿Quién fue el que inventó los devocionales? Y ya les tengo sorpresa. ¿Qué dice? Mientras la gente que se muere está Sí. buscando mejores fórmulas, mejores métodos. La hermana se recordar sobre ese texto: de madrugada te buscaré. Por eso a las 5 de la mañana se levantan. ¿Sabes una cosa? Estaba pensando en un predicador. Aquel predicador se acostaba a la 1 de la mañana y se levantaba a las 11 de la mañana y decía: de madrugada te buscaré a las 11 de la mañana. ¿Qué es lo que está expresando el corazón de Dios a través del apóstol Pablo? Y fíjate que dice: no cesamos de orar por vosotros y
de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Ojo, del conocimiento de la voluntad de Dios. No conocimiento por conocimiento, no. No conocimiento teológico, no. No conocimiento informático, no. Dice, el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sabes una cosa? Hace 5 años aproximadamente compré un libro porque me llamó la atención, escrito por el que descubrió lo que los psicólogos llaman inteligencia emocional. Y he encontrado en la Biblia que hay inteligencia espiritual. Fíjate, esto es un pasaje bíblico, no es un libro de filosofía ni de psicología. El deseo de Dios es que seamos llenos del conocimiento de su voluntad a través del espíritu de sabiduría y de la inteligencia espiritual. Razón tuvo el apóstol Pablo cuando dijo en Efesios 4:23, que dijo nuestro hermano Pablo, Efesios 4:23, y renovaos, ¿qué cosa? En el espíritu de vuestra En mente. el espíritu de vuestra mente. Y en Romanos 1 y 2, él dice que no debemos conformarnos a este sistema de mundo, al sistema babilónico. Ya usted sabe que Babilonia no es la iglesia católica, la Babilonia es un sistema que también está metido en la iglesia llamada cristiana. Está metido en los pentecostales, en los carismáticos y no carismáticos. Ahí está metido. Puede ser que yo sea un agente de la Babilonia y usted no se da cuenta. Escudriñe las escrituras. Dice, no te conformes a este sistema de vida, sino, ¿qué cosa dice? Transformaos. ¿Cómo? Transformados por medio de qué? De la renovación de qué? De vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a comprobar la buena voluntad agradable y perfecta del Padre? ¿Cuándo? Cuando seamos transformados. ¿Y cuándo vamos a ser transformados? Cuando renovemos nuestra manera de pensar. Hermanos y hermanas, y yo te puedo decir desde aquí, hermano, vive la voluntad de Dios, haz la voluntad de Dios. Y si no te he enseñado cómo vas a encontrar la voluntad de Dios, tú y yo estamos como ciegos. A mí me sorprendió cuando empecé a descubrir estas verdades en la palabra, a pesar que la Biblia la he leído desde niño. Yo no estoy en una iglesia hace 11 años. A mí me parieron en un templo, me bautizaron en un templo, me casé en un templo, así es que, o sea, no soy de ayer. Sí, por poco no fui a la cruz. ¿Y sabe una cosa? Cuando poco atrás empiezo a encontrar esto, digo, con razón pues, con razón, 40 años metido en el tradicionalismo y en la religiosidad, mi vida fue un desastre. Y cuando empecé a escudriñar las escrituras, ojo, quiero hacer un paréntesis, todavía con instituto bíblico y todo, ¿eh? O sea, no uno de banca nada más. Y cuando empiezo a descubrir estas verdades y empiezo a poner en práctica en mi manera de pensar, hermano, qué rico es ser hijo de Dios. Qué rico es ser hijo de Dios. Qué asco ser un religioso. ¿Sabes por qué? Porque ahora estoy empeñado, junto con usted, en buscar la voluntad agradable y perfecta del Padre. Porque nuestra mente
empieza a ser renovado por el poder del Espíritu de Dios en su palabra. Jesús dijo, son espíritu y son vida. Fíjate, ¿por qué es importante entonces buscar sabiduría y espíritu de revelación? ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Israel, voy terminando, el pueblo de Israel pasó por alto esto. Por eso es que a través del profeta Jehová o Yahvé en Oseas 4:6 dice lo siguiente, y que usted lo sabe, ya debe tenerlo de memoria, porque aquí le estamos dando duro a esto. ¿Qué cosa dice? Mi pueblo fue, ¿qué cosa? Destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Ahí nomás. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Israel? Aquí hay un pastor, y hago referencia a él porque se entiende que el pastor lee más Biblia que cualquiera. El pueblo de Israel ayunaba, ¿cierto o no cierto? El pueblo de Israel oraba, hacía vigilia. El pueblo de Israel cantaba, adoraba. El pueblo de Israel hacía sacrificios. El pueblo de Israel cumplía con la ley, ¿cierto o no cierto? Sí, pero fíjate lo que dice Dios, fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. La vigilia no da conocimiento. La vigilia no da conocimiento. El ayuno no da conocimiento. La oracióncita no da conocimiento. No estoy en contra de la oración, porque nuestra vida debe ser vida de oración las 24 horas del día. Ven, relación. Es relación con Dios. Pero ¿sabe qué cosa anhela Dios? Que usted y yo conozcamos su voluntad. Le conozcamos a Él. Mira lo que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Se enseñaba las escrituras, seguro que se enseñaba la Torá ahí. Y era gente entendida. Cuando Jesús llega a la tierra, se encuentra con dos escuelas de interpretación, la de Shammai y la de Himmel. Eran entendidos en la Torá. Y Jesús dice, ni tú vales, ni tú vales. Aquí entro yo como la opción principal. ¿Te das cuenta? Yo soy el verbo. Yo soy la palabra. El que me come tiene vida eterna. No la interpretación de entendidos, sino la pura palabra, que son espíritu y son vida. De eso, de ese conocimiento estamos hablando. Y no solamente dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, sino que, pon atención a esto, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay aquí? Dice la Biblia que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Así dice o no dice? Pero ¿sabes qué le pasa al rey y al sacerdote que no tiene conocimiento? Desechado. ¿Qué cosa? Desechado. Será desechado. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, ¿qué cosa dice? También yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuántos de los padres piden peticiones por mi hijo, por mi hija, ayunos, clamor por mi hijo, por mi hija, y no tienen interés en conocer la voluntad de Dios a través de su palabra? Hace rato que Dios ya se olvidó de tus hijos. Si tú estás pasando por alto o desechando el conocimiento de Dios, así lo dice. Dios quiere la prosperidad de nuestros hijos porque son herencia de Él. Pero esa prosperidad material, y entro a este terreno, de nuestros hijos se da en virtud a que yo como padre tema a Dios y me preocupe por el conocimiento de su palabra para transmitirlos a ellos. ¿Está entendiendo o no está entendiendo? ¿Cuántos han leído la Biblia con sus hijos de esta semana? Los demás, sigan así, no se preocupen, que por pronto se empezarán a podrir. Sí, la verdad. Por
cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Le ha leído la palabra en esta semana? Olvídese, no ha venido aquí para hacerle sentir mal. ¿Le va a leer la palabra de Dios esta semana? ¿Le va a explicar la palabra de Dios esta semana? Hagámoslo. Hagámoslo. Hermanas y hermanos, en este nuevo sacerdocio, de este nuevo pacto que se apertura con Cristo en la cruz del Calvario, no podemos desechar el conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento de Dios nos va a producir inteligencia espiritual. Podemos vivir guiados por el Espíritu. La palabra es Espíritu. La palabra guiará nuestra manera de pensar. La palabra guiará nuestra manera de hablar. La palabra guiará nuestras actitudes. No vuelve vacía la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanas y hermanos, y cuando nosotros entremos a buscar el conocimiento de Dios en su palabra, vamos a contar con las promesas de Dios hechas realidad en la vida de nosotros y nuestros hijos. Quiero decirles algo. Todos, la mayoría aquí, por no mentir, hemos estudiado historia universal. Y hemos visto la religión de los paganos, ¿sí? Y los dioses paganos. ¿Sabes una cosa? Los dioses paganos o las religiones paganas no tienen un libro escrito. ¿O sí? No tienen. ¿Sabes por qué no tienen un libro escrito las religiones paganas? Porque quieren tener a la gente en la ignorancia. Dios se reveló en su palabra porque quiere tener gente con inteligencia espiritual. Si escudriña su palabra. Aquí en la Sagrada Escritura está revelado Dios. ¿Cuántos creen eso? Pues entonces, Dios no es un Dios como los paganos. Dios es el único, no hay otro Dios fuera de Él. Entonces Él dice, yo tengo hijos y quiero que mis hijos desarrollen su inteligencia espiritual. Por lo tanto, me voy a revelar en un libro escrito. Pero ¿qué hace el hijo? Lo desecha. Ok, Dios no pierde. Dice, me has desechado, te desecho y me olvido de tus hijos. ¿Estamos comprendiendo o no? Por lo tanto, urge ¿qué cosa? Leer las escrituras con nuestros hijos, para que lo repitamos. Al acostarnos, al levantarnos, estando en el camino, estando en el corral, estando en el patio, hablemos de Dios a través de su palabra. ¿Comprendió hasta ahí o no? Porque fíjate lo que dice Salmo 112, 1 y 3. Usted lo sabe. Salmo 112, del 1 al 3. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Yo me agradaría que les ponga atención a esto, o lo lee si en esa Biblia está. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿En qué se deleita? ¿En dónde están los mandamientos del Señor? En la palabra. Dice, ¿qué más? Su descendencia, ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? Del que teme al Señor. Si usted teme al Señor, si usted se deleita en su palabra, pues entonces la descendencia es suya. Su descendencia será ¿qué cosa? Poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿Qué más dice el 3? Aquí viene lo rico que nos gusta a nosotros. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¿Cuántos quieren ver hijos con bastante dinero, con bastante riqueza? ¿Qué tenemos que hacer como padres? Temer al Señor, deleitarnos en su palabra, no en ayunitos ni vigilitas. En su palabra. Claro, hay algunos que se reúnen toda la noche para estudiar la palabra. Bendito sea el Señor. Hay algunos que sacrifican el desayuno, el almuerzo y la comida por estudiar la palabra. Bendito sea el Señor. Eso está bien. Pero hacer reuniones de esa naturaleza para encontrar catarsis almática, Dios detesta eso. Fíjate, si yo me deleito en la palabra, dice, mi descendencia será poderosa en la tierra. Bienes y riquezas habrá en su casa. ¿Por qué no hablo de estas cosas en vez de hablar recesión
en un lugar como esto. ¿Se dan cuenta, no? Cuando la iglesia teme al Señor y se deleita en su palabra, seremos prosperados materialmente. Pero sin dolor. Sin dolor. Jesús dijo: nadie que haya dejado padre, madre, casa, esposa o hijos, dice, para seguirme, dice, no dejará de recibir 100 veces más. ¿En dónde? En esta tierra, y en la vida venidera, la vida eterna. O sea que no nos creamos el cuento de que ser cristiano es ser pobre. No. Jesús apuntaba a la abundancia económica. Por eso es que las Escrituras dicen que él, siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que andemos fiando. Para que nosotros seamos enriquecidos en todo. El temor de Jehová, dice Proverbios 9:10, es el principio de la sabiduría. ¿Qué cosa oraba pidiendo Pablo? Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Y el sabio en Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo. ¿Qué cosa? La inteligencia. ¿Quiere tener inteligencia espiritual? ¿Qué hay que hacer? Conocer al Santísimo en su palabra. Muy bien. ¿Para qué me sirve la mente de Cristo entonces? La mente de Cristo me sirve para 3 cosas. Anótelo si desea. Primero, para que entendamos e interpretemos cuáles son nuestras posiciones y nuestras posesiones espirituales en Cristo Jesús. Segundo, para que andemos llevando fruto en toda buena obra. Y tercero, para que crezcamos en el pleno conocimiento de Dios. Dios, a través del profeta Isaías, en el capítulo 11, versículo 9, dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. Quiere que repitan las 3 cosas. Dice, bueno, usted luego entre mañana, el jueves a la página web y va a encontrar ahí el mensaje, pero se lo voy a repetir. Escriban, no hay que hacer la publicidad, de luego. Primero, para que entendamos e interpretemos cuáles son nuestras posiciones y posesiones espirituales en Cristo. Segundo, para que andemos llevando fruto en toda buena obra. Y tercero, para que crezcamos por el conocimiento de Dios. El profeta dijo que la tierra será llena ¿de qué? Del conocimiento de Jehová. Pero ¿cómo va a ser llena la tierra del conocimiento de Jehová cuando los que vamos a reinar no nos gusta estudiar la palabra, no nos gusta leer la Biblia? Hermana y hermano, cuando usted ahora y yo empezamos a estudiar la palabra, ponga atención a esto, y dice que es espíritu y es vida, y dice que mientras yo leo la palabra, la imagen de Jesús, y pongo por obra la imagen de Jesucristo se va a ir dándose en mí, para que el segundo Adán se haga realidad. Pon atención, lo que se está haciendo realidad es el conocimiento de la palabra. Por eso es que cuando reinemos con Cristo, la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Porque a donde vaya usted y vaya yo, en aquel tiempo estaremos expresando el conocimiento que aprendimos estando en esta tierra como peregrinos. Fundamental entenderlo. Poco a poco lo iremos entendiendo. Muy bien, ¿qué está esperando la tierra? Que sea llena del conocimiento de ¿quién? De Jehová. No del conocimiento de geografía, no del conocimiento de matemáticas, ni de teología, ni cosa parecida. Del conocimiento de Jehová. Ahora, escúcheme ahora. ¿Qué está esperando Dios de nosotros? ¿Qué está esperando Dios de nosotros? Que tengamos inteligencia espiritual. ¿Qué está esperando Dios de nosotros? Que tengamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso no es propiedad de los pastores, es propiedad de usted, es propiedad mío, porque usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Dios está esperando que la inteligencia espiritual fluya a través de nosotros.
Ahora, escúcheme bien. ¿Qué palabra esperan oír los santos en los púlpitos de las iglesias? Esperan oír a predicadores que enseñen con la mente de Cristo. ¿Está comprendiendo? Si usted no desea estar aquí, asistir más, vaya a otra congregación, pero que le enseñen con la mente de Cristo. Le enseñen a desarrollar la mente de Cristo. El predicador o pastor o evangelista que deseche el conocimiento debería ser echado del sacerdocio, no debería ser pastor. Eso dijo Dios. Yo te desecharé del sacerdocio. Y voy a terminar leyendo el pasaje que leímos al iniciar hace quizás 10 reuniones. O sea, hace 5 semanas, quizás más. 1 de Corintios 2, 9 al 10. Dice la Biblia: antes bien, como está escrito, ¿qué cosa? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. Pero Dios nos las reveló ¿a quién? A nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿A quiénes nos reveló Dios las cosas que estaban ocultas? ¿A quiénes nos reveló Dios aquellas cosas que estaban ocultas para los hombres, que ni ojo vio ni oído yo? Para nosotros. ¿Pero quiénes nosotros? Los que tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Ejercitámoslo para poder hacer realidad esas cosas que fueron ocultas para mucha gente. Yo tengo la mente de Cristo. ¿Usted tiene la mente de Cristo? Dígale al que está a su lado: tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Empecemos a vivir con la mente de Cristo. Amén. Que Dios les siga.